Presente. Gracias. Arjón, Presente. Ávila, Presente. Vándala. Presente, doctor. Gracias, Castellanos. Presente. Gracias, doctora. De la Cruz. Presente. Gracias. García Rangel. Presente. García Rodríguez. Presente, doctor. Gracias. Gutiérrez. Presente, doctor. Ibarra. Aquí me doy. Gracias, Pablo. La Fuente. Presente. Gracias, doctora Macías. Presente. Gracias. Martínez. Presente. Navarro. Jennifer. Obregón. Contiveros. Presente. Gracias. Pacheco. Presente. Gracias, doctora. Blanco. Presente. Gracias. Rodríguez. Presente, doctor. Gracias, Carlos. Rojas. Presente, doc. Gracias, André. Salazar. Presente. Gracias, doctora. Villa. Daniel. Villalba. Yo, doctor, presente. Gracias, doctor. Presente, doctor. Villalobos. Presente. Gracias. Zapata. Aún no puede entrar a clases, doctor, por cuestiones de salud. Luego le pasan el justificante. Ándale. Gracias, doctor. Tavares. Presente, doc. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno. Recordemos que las infecciones causan un número importante de defunciones, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, y las infecciones pues no nada más son infecciones a veces de origen, sino que también a veces pueden ser asociados a la atención médica, es decir, que acuden por otra serie de situaciones, un paciente que va por fractura de columna, se va a operar y posteriormente se infecta dentro del hospital, ya estando internados. Esto ya se cataloga después de 72 horas de haber ingresado a un hospital como una infección asociada a la atención médica. Pueden ser de varios tipos que ya están especificadas, como son infecciones de sitio quirúrgico, que ya las hemos revisado. Y vamos a tener también neumonías asociadas a los procesos hospitalarios. Vamos a tener también problemas de flebitis asociados o bacteriemias asociadas a la canalización de los pacientes. Vamos a tener infección de vías urinarias, que también nos puede conducir a sepsis. Y son de las principales infecciones que pueden o que están catalogadas dentro de las infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Qué es lo que se hace en los hospitales ya para prevenir estas situaciones? Ya lo comentaron ustedes, una adecuada higiene de manos, una adecuada esterilización de los equipos e insumos que utilizamos durante la atención médica, las técnicas quirúrgicas adecuadas, la asepsia y antisepsias adecuadas, el uso racional de medicamentos. Ya vimos la profilaxis, en qué tiempo deben de darse y deben de suspenderse prontamente, evitar las polifarmacias en los pacientes y utilizarlos de preferencia de una manera racional y de acuerdo a los cultivos específicos que vayamos a realizar. Todas esas acciones y otras más, como son el agua segura, debemos de tener agua segura para todos los procedimientos, agua potable, agua clorada, agua que no esté infectada, y los servicios de
de epidemiología que deben de estar vigilando las acciones para impedir la infección en los pacientes, para impedir los procesos infecciosos, y todas estas medidas son medidas de seguridad del paciente. En el mundo ya se conocen como acciones esenciales para la seguridad del paciente y son 8 acciones esenciales. Y también como parte básica aquí en México pues están las metas internacionales de seguridad del paciente, que son 6, las acciones son 8, y estas deben de estar encaminadas a tener un adecuado seguimiento de la atención médica, lo que permita garantizar la seguridad en la atención de los pacientes. Entonces, continuamos con la presentación. Sí, doctor. Bueno, le quería comentar que no alcancé a decir presente. Ok. Sí, Bueno, adelante. la ventilación mecánica prolongada relacionar con la neumonía intrahospitalaria. Estos pacientes se van a encontrar más graves y tienen una mayor probabilidad de estar infectados con patógenos resistentes a fármacos y su mortalidad es mayor que la de pacientes con neumonía extrahospitalaria. El diagnóstico de neumonía se va a establecer por la presencia de esputo purulento, leucocitosis, fiebre y alteraciones nuevas en la radiografía torácica como consolidación. La presencia de 2 datos clínicos más los datos radiográficos van a aumentar mucho la probabilidad de neumonía. Debe de considerarse la práctica de un lavado broncoalveolar para obtener muestras para tinción de Gram y cultivo. Los pacientes quirúrgicos deben separarse de manera gradual del ventilador mecánico lo más posible según su oxigenación y esfuerzo respiratorio, ya que la ventilación prolongada va a aumentar el riesgo de neumonía intrahospitalaria. Bien, en este caso, doctores, en las neumonías asociadas a la ventilación, cuando nosotros tenemos una neumonía de la comunidad, pues son pacientes que llegan ya por un cuadro neumónico. Esos pacientes no entran en esta clasificación. Las clasificaciones asociadas a la ventilación mecánica, como les comenté hace rato, pues son pacientes que ingresan por otros motivos y la neumonía se va a agregar 3 días después de un procedimiento quirúrgico o de una intubación en el paciente. ¿Qué va a contribuir para la infección? Tenemos varios factores que si no los manejamos adecuadamente se nos va a infectar el paciente. Uno de ellos está asociado con los insumos. Nosotros en los insumos tenemos circuitos que son los que conectan el aparato o el ventilador con el oxígeno y con el paciente. Estos circuitos, algunas piezas son desechables, las que están más en contacto con el paciente. Los tubos endotraqueales también deben de ser desechables. Si lo que no es desechable no recibe una buena limpieza, una buena manejo, o si se llega a condensar parte de los gases que están en ese sentido, llegan a condensarse y a formar ciertas gotitas de flujo y no nos damos cuenta, no los limpiamos adecuadamente, eso puede ser una posibilidad de cultivo para bacterias. Por eso comenta la doctora que si la ventilación se prolonga más tiempo, pues entonces hay más posibilidades de infección. Entonces esas gotitas en esos circuitos que no están bien limpiados, que no se cambian en tiempo adecuado, pueden causar infección. ¿Qué otro proceso va a causar infección? Si nosotros o el personal de enfermería que debe de hacer la aspiración de las secreciones, la aspiración de los tapones que se forman en las vías respiratorias, el lavado de la vía respiratoria adecuada y no se usa el uso de guantes y de materiales estériles adecuados o la solución que se vaya a utilizar para el lavado bronquial a través del tubo y las ondas de aspiración también no son con el manejo estéril adecuado,
Entonces, eso se hace para limpiar y que el paciente no vaya a tener problema con el ventilador. Si se forma un tapón, se tapa y empieza a alarmar el ventilador y el paciente empieza a desaturar y empieza con hipoxemia. Entonces, se hace un lavado exhaustivo y continuo en los pacientes que están con intubación orotraqueal. Entonces, si no realizamos esas maniobras en forma aséptica y en forma continua y ordinaria, pues estos tapones también van a ser un cultivo para que las bacterias se puedan desarrollar y entonces vamos a favorecer una neumonía en ese momento. Ya los factores relacionados con el paciente, pues ya los vimos y hemos hablado de ellos, como serían las enfermedades crónico-degenerativas, diabéticos, hipertensos, hipotiroideos, con leucemia, con enfermedad del linfoma, con cánceres, etcétera. Todas las enfermedades debilitantes, pues esos ya van a corresponder al paciente. El tabaquismo crónico, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que todavía va a hacer que todos los mecanismos defensivos, como los cilios, el traslado de las secreciones hacia la vía digestiva, no va a funcionar adecuadamente y entonces se nos van a acumular ahí las secreciones y eso nos va a favorecer la posibilidad de infecciones. Entonces, las neumonías siguen siendo uno de los factores de muerte más importantes, o en mayor número, no más importantes porque todos son importantes, pero sí en mayor número para este tipo de infecciones. Adelante, doctora. Bueno, también un problema común en pacientes hospitalizados pues van a ser las infecciones relacionadas con catéteres intravasculares permanentes, que dada la complejidad de muchos procedimientos quirúrgicos cada vez se utilizan más para la vigilancia fisiológica, el acceso vascular, administración de medicamentos y alimentación excesiva. La duración de la cateterización, inserción o manipulación bajo condiciones de urgencia o en condiciones no estériles, el uso de alimentación y tal vez el uso de catéteres de múltiples veces van a elevar el riesgo de una infección. Está comprobado que el uso de un protocolo para inserción de catéter central que incluya precauciones de barrera completas y preparación cutánea con clorexidina va a reducir la incidencia de estas infecciones. En muchos pacientes que desarrollan infecciones por catéteres intravasculares no presentan síntomas y con frecuencia muestran un aumento en el recuento del leucocitario en sangre. Los hemocultivos obtenidos de un sitio periférico y extraídos a través del catéter que revelan la presencia de un microorganismo van a elevar el índice de sospecha de la presencia de una infección. La purulencia en el sitio de salida del túnel de la piel, la septicemia grave por cualquier tipo de microorganismo o la bacteremia por aerobios gram negativos, hongos que van a indicar que debe extraerse el catéter. El uso de catéteres recubiertos con antibióticos se acompaña de tasas más bajas de colonización. El uso de cierres de etanol o antibacterianos en el catéter va a parecer alentador para reducir la incidencia de infección en los catéteres para diálisis. El cirujano debe considerar de modo cuidadoso la necesidad de cualquier tipo de dispositivo para acceso vascular y su mantenimiento para evitar una infección y eliminarlo a la brevedad posible. Muy bien. Ahorita dentro de las infecciones en los catéteres, tenemos nosotros que podemos utilizar catéteres venosos centrales, podemos utilizar catéteres de Swan-Ganz para el monitoreo invasivo de los pacientes, podemos utilizar catéteres de 3 vías centrales para alimentación parenteral, podemos utilizar Permacat para administración de medicamentos muy irritantes o de alta osmolaridad, como son las quimioterapias.
Podemos utilizar Majorcar para los pacientes con hemodiálisis. Podemos utilizar el catéter de Tenkov para las diálisis peritoneales, y todos este tipo de catéteres tiene que ser también nuevamente una técnica séptica cuidadosa, porque como mencionaba ahorita la doctora, la clorhexidina es muy importante en la asepsia de la piel, y esto nos va a garantizar un poquito más la atención de los catéteres. Y también tienen que estar bien protegidos, y cuando se van a manipular estos, es un rito, por ejemplo, para las diálisis peritoneales, hay que tener las conexiones, hay que bañarlas con solución yodada, hay que hacer la limpieza adecuada, el uso de guantes estériles para hacer las conexiones, y que esto no vaya a ser un vínculo de entrada para bacterias que van a causar alguna situación de infección. Igual lo mismo en las hemodiálisis, en las hemodiálisis en los pacientes, o en la administración de quimioterápicos. La otra situación que debemos tener en cuenta también es una fijación exacta de este tipo de catéteres, porque si el catéter está movilizándose, lo dejamos flojo y se moviliza, entonces ese movimiento de movilizarse un poco, cualquier cantidad de milímetros hacia adentro, eso va a llevar los gérmenes que en un momento dado pueden colonizar la entrada del catéter en la piel, y los puede llevar hacia adentro, y ya de ahí hacer la transmisión de bacterias hacia el torrente sanguíneo. Hay que tener mucho cuidado con la fijación para que no haya esos movimientos en ninguno de los catéteres. En la actualidad, el uso del Tegaderm pues, nos permite colocar el Tegaderm y estarlo observando para ver que no haya los primeros datos de flebitis, como van a ser el enrojecimiento, va a ser el aumento de la temperatura local, va a ser alguna secreción ahí en el orificio de entrada, y si esto llega a ocurrir, pues inmediatamente hay que retirar los catéteres. ¿Qué se hace cuando se retiran los catéteres? Cuando se retiran los catéteres, hay que tomar la punta del catéter y mandarlo al laboratorio para que hagan un cultivo de la punta del catéter y saber que no esté colonizado. Si hay algún tipo de colonia, hacer el antibiograma respectivo para empezar un tratamiento de antibióticos. Entonces, estos son protocolos ya establecidos en los hospitales, y cada vez que retiremos un catéter de este tipo, tendríamos que enviar la punta al laboratorio para que nos haga el cultivo necesario e iniciar el tratamiento de este tipo de problemas para prevenir un problema mayor. Y ya se hace el cambio si es necesario, si va a continuar el paciente con alguna vía de acceso vascular. Si estuvo del lado derecho la colocación del catéter, pues ahora lo podemos hacer del lado izquierdo, lo podemos hacer femoral o lo podemos hacer yugular, para ir cambiando los sitios y que alejarnos lo más posible de algún probable sitio de infección, para no introducir otra vez nuevamente el catéter en un mismo lugar donde ya pueda estar colonizado, y lo único que vamos a hacer es meter más bacterias al organismo. Entonces, este procesos también están estandarizados, y hay que continuarlos tal cual, con la anotación cuando haces la colocación de un catéter, con la colocación de quién fue la persona que lo colocó, qué día, qué hora, para tener una idea y un registro de todas estas acciones, con el fin de prevenir las infecciones asociadas a catéteres intravenosos. Muy bien. Adelante, doctor. La incidencia de septicemia grave va en aumento, con un cálculo de 1.1 millones de casos cada año en Estados Unidos. Un tercio de las septicemias va a ocurrir en poblaciones quirúrgicas y es una causa principal de morbilidad y mortalidad. El tratamiento de la septicemia ha mejorado de manera drástica en los últimos 10 años. Las tasas de mortalidad han caído a menos del 30%. Los pacientes con septicemia grave deben recibir líquidos para reanimación hasta alcanzar una meta de presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, con el objetivo de mantener la presión arterial media en 65 y el gasto urinario en 0.5 por hora,
y está demostrado que el retraso de esta medida de reanimación tan solo por 3 horas hasta llegar a la UCI agrava el pronóstico. Por lo general, para lograr esta meta es necesario instalar un catéter venoso central. Varios estudios demostraron la importancia del tratamiento antibiótico empírico inmediato en pacientes con septicemia o infección intrahospitalaria. Este tratamiento debe iniciarse lo antes posible con antibióticos de amplio espectro dirigidos contra los organismos más probables, ya que la antibiótico-terapia inmediata apropiada va a producir reducciones significativas en la mortalidad, y los retrasos en la administración del antimicrobiano apropiado se va a acompañar de incremento en la mortalidad. Muchos estudios también valoraron el uso de vasopresores inotrópicos en el tratamiento del choque septicémico. En la actualidad, el fármaco de primera línea para el tratamiento de la hipotensión es la norepinefrina, y es importante ajustar las dosis del tratamiento con base en otros parámetros como la saturación venosa y las concentraciones plasmáticas del lactato, así como la presión arterial media, a fin de reducir el riesgo de defectos en la perfusión inducidos por el vasopresor. Varios recursos adjuntos útiles en el tratamiento del paciente con septicemia grave y choque septicémico pueden usarse dosis bajas de corticosteroides como hidrocortisona, menos de 300 miligramos al día, en pacientes con choque septicémico que no respondan a los líquidos y vasopresores. Los enfermos con lesión pulmonar aguda relacionada con septicemia deben apoyarse con ventilación mecánica, volúmenes de ventilación pulmonar de 6 mililitros por kilogramo y presión de meseta en la vía respiratoria, menos 30 centímetros de agua. Por lo último, la transfusión de eritrocitos debe de reservarse para pacientes con hemoglobina de menor a 7, y aunque hay que reservar una estrategia de transfusiones más liberal para pacientes con cardiopatía coronaria grave, pérdida sanguínea activa o hipoxemia grave. En los organismos resistentes, en 1940 se produjo por primera vez la penicilina para el uso clínico. Un año después de su introducción se identificaron las primeras cepas de Staphylococcus resistentes. Existen dos componentes principales causantes de la resistencia antibiótica. El primero es un posible componente genético innato del organismo que va a impedir el efecto de un fármaco particular. Por ejemplo, si un organismo no tiene un receptor específico del mecanismo de acción de un antibiótico determinado, este no será efectivo contra el microorganismo. Que un ejemplo es la penicilina y los organismos gram negativos, ya que estos van a carecer de proteínas para unión con penicilina. El segundo va a ser el componente que va a inducir resistencia, es la selección antibiótica. La resistencia antibiótica va a tener un costo elevado con incremento significativo en la mortalidad causada por infecciones con organismos resistentes, además de un costo económico de miles de millones de dólares cada año. Van a existir diversos mecanismos de resistencia que incluyen una de 3 vías. La resistencia puede ser intrínseca al organismo, que es una resistencia natural, y puede derivar de una mutación y estar mediada por cambios en la conformación cromosómica del organismo. Y por último, puede estar mediada por la transferencia no cromosómica de material genético a través de transposones o plásmidos.
La resistencia causada por mutaciones va a incluir mecanismos mediados por la modificación en el sitio de acción farmacológica, disminución de la permeabilidad o captación, desvíos metabólicos o pérdida de la represión de sistemas para la expulsión de múltiples fármacos. Van a existir varios organismos resistentes a multifármacos que son de interés para el cirujano. El MRSA se va a identificar en infecciones hospitalarias, en pacientes con enfermedades crónicas que van a recibir múltiples antibióticos. Sin embargo, han surgido nuevas cepas extrahospitalarias entre pacientes sin factores de riesgo para la enfermedad. Estas cepas que producen una toxina llamada leucocidina de Phantom Valentin causado un porcentaje cada vez más alto de las infecciones del sitio quirúrgico, ya que van a ser resistentes a los antibióticos profilácticos que se usan comúnmente. Las cepas productoras de beta-lactamasa de amplio espectro de la enterobacteria se han dispersado y se han vuelto más frecuentes en el último decenio. Estas cepas casi siempre es de Klebsiella o E. coli y van a producir una lactamasa beta inducible mediada por plásmido. Los plásmidos frecuentes también van a conferir una resistencia a muchas clases de antibióticos y un dato de laboratorio frecuente va a ser la sensibilidad a la cefalosporina de primera y segunda y tercera generación con resistencia a otras, y el uso de estos fármacos que parecen activos van a conducir la inducción rápida de resistencia y falla del tratamiento antibiótico. Ay, perdón. Sí, ahorita vimos cómo los apoyos cada vez mayores y tecnológicos, como son las intubaciones en el paciente crítico, la colocación de catéteres y control de líquidos por medio de la presión venosa central. Ahorita nos comentaba la doctora los valores de 12 a 15 centímetros de agua para poder administrar los líquidos suficientes, proteger la función renal, tratando de mantener volúmenes protectores de orina entre 0.5 y 1 mililitro por kilo de peso por hora para garantizar que ese riñón no vaya a tener sufrimiento. Si ya trae el paciente un problema limitado en su función renal y luego todavía tiene problemas durante estos procesos agudos, entonces ese riñón va a quedar con cierta falla y ya después el paciente va a requerir diálisis o va a requerir hemodiálisis, va a prolongar su estancia hospitalaria y todo esto ahorita lo mencionó la doctora, viene a repercutir indudablemente en recursos económicos. En recursos económicos para las instituciones de salud, que son los que dan asistencia a los pacientes, porque ya en lugar de un proceso de haber tardado 4 o 5 días, pues ya nos va a llevar 10 o 14 días, en donde va a requerir nuevos medicamentos, nueva atención, el uso de una cama que puede servir para otro paciente que estaba esperando atención en un hospital. Y para el paciente, pues recursos, si es trabajador, deja de trabajar, recibe una incapacidad, pero ya con más días la incapacidad que otorga el gobierno se reduce al 50%, ya no tienen el ingreso económico en la casa, el sitio del trabajador en la empresa también viene a repercutir en las ganancias de ese trabajador. Entonces esto se hace una bola cada vez más grande de nieve que afecta a la familia, que afecta a la sociedad y que afecta a las instituciones de salud. Por eso de ahí el interés en tratar de realizar una buena atención de calidad que nos evite a llevar todo este proceso
cada vez mayor y de incomodidad también para el paciente, porque el paciente requiere a su familiar se distrae de la situación del hogar, de los hijos, de la educación, etcétera, los gastos de traslado, ya sea en autobús, ya sea en carro, para ir al hospital y de la casa al hospital, el tener ahí una persona. Entonces, todo esto se hace una situación muy grave cuando se prolongan más allá los tratamientos de lo que normalmente debería de haber sido y para lo cual estaban preparados los pacientes. Hay que cuidar todo esto y también la resistencia a los antibióticos, como bien menciona. En un principio, pues todo el mundo empezó a usar la penicilina en gran proporción con muy buenos resultados, pero rápidamente se dieron cuenta de la resistencia de los microbios a la penicilina y posteriormente a todos los demás. Ha sido una escalada muy grande de medicamentos, de antibióticos, cada vez más grande, pero todos ellos van adquiriendo resistencia a los microorganismos. Entonces hay que hacer un uso racional y adecuado de selección de los medicamentos para tratar de evitar la resistencia bacteriana. Adelante, doctor. Bueno, aunque es alarmante el riesgo en los patógenos sanguíneos, aunque es alarmante el riesgo de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana de un paciente, el riesgo de transmisión del virus de un paciente al cirujano es bajo. El riesgo de transmisión calculado por un pinchazo de aguja de una fuente con sangre infectada por VIH es del 0.3% y la profilaxis para VIH posexposición redujo un grado notable el riesgo de seroconversión en personal de cuidados de la salud con exposición ocupacional a este virus. Los pasos para iniciar la profilaxis posexposición deben comenzar en el transcurso de horas para que el tratamiento preventivo sea más eficaz. El personal con exposición considerable a los virus de VIH positivos deben iniciar la profilaxis con 2 o 3 regímenes farmacológicos. Si se desconoce el estado de VIH de un paciente, puede ser aconsejable iniciar la profilaxis exposición en tanto se lleven a cabo las pruebas, en particular si el sujeto posee un riesgo elevado de infección de infección por VIH. En el virus del... Bueno, vamos a ver, doctora, en el VIH, muy importante lo que acabas de comentar. Por eso algunos pacientes con factores de riesgo o alguna situación que se van a someter a cirugía, pues algunos de ellos hay que pedir la prueba de VIH para estar seguros de que el paciente no tiene actividad o el paciente es negativo. Y en un momento dado, hasta tomar las precauciones necesarias en este tipo de pacientes. Doble guante, triple guante, manejo seguro de los instrumentos punzantes o cortantes para no sufrir este accidente. Por eso se menciona que el riesgo era bajo, de 0.3. Sin embargo, cuando llegue a ocurrir algo de esto, inmediatamente después de la cirugía hay que levantar al personal de salud, hay que levantar una constancia de evento que ocurrió en quirófano, en donde se debe de marcar esos riesgos. Hay que hacerse las pruebas, el paciente, el personal de salud en ese momento, para corroborar que él también estaba negativo hasta ese momento, por eso es la prueba, y ya después lo vamos a tomar otra segunda prueba para saber si en el tiempo de incubación en realidad se adquirió o no se adquirió esta enfermedad. Y la otra situación importante que hay que conocer es que hay que recibir el tratamiento también inmediatamente de retrovirales, cuando menos 2 o 3 ciclos, como comentaba la doctora, para tratar de proteger una profilaxis de que
pudiéramos haber sido contagiados en ese momento. Si no seguimos esa indicación, pues entonces definitivamente la enfermedad puede proseguir y entonces ya la situación va a ser diferente para un paciente ya positivo, un personal de salud, llámese médico, enfermera, ayudante, interno, etcétera, que son el personal de riesgo en una cirugía o en un procedimiento en la cama del paciente. Entonces hay que hacer ese protocolo, hay que conocerlo, porque mucho personal de salud lo desconoce. Ustedes lo tienen que conocer también para en caso de que llegara a ocurrir un pinchazo con esas características, pues inmediatamente seguir ese protocolo de acción para profilaxis y prevención de una posible enfermedad de este tipo. Ahora vamos a ver también lo referente a los procesos por virus de hepatitis. Bueno, en el No sé cuánto nos falte, doctora. quedan 2 minutos. Ok. Entonces, continuamos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Vayan repasando de todas maneras un poquito los temas para que ya, y más lo que comentamos aquí en clases, para que ya luego estén preparados para el segundo parcial. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Gracias. Hasta el lunes, gracias, doctor. Hasta el lunes. Buen fin. Igualmente. Igualmente.